Lógica Global Convergente, evento 27, Neuquén, Argentina. Alejandra Casado. Día 1, primera parte, julio de 2015. Algún botón imaginario que diga, reset, porque todo lo que han hecho hasta ahora, y vivido hasta ahora, respecto de la ley, del desdoblamiento del tiempo, puff. Pero, esto no significa que lo que han hecho hasta el momento no sirva para nada, al contrario, sirve para la nada. Sirve para nada. O sea que, vamos bien, pero lo que hoy se termina es la referencia al pasado. Entonces, en este evento lo que tiene que quedar como punto fundamental, es la abismal diferencia de la lógica lineal respecto de la lógica no lineal. Punto que no se concatena con otro, o sea, esta cuestión es una maduración lineal, perfecto. Pero una maduración lineal nunca va a ser una bisagra lógica. No. No way, no es su ruta lo lineal, desarrolla una lógica, pero punto y aparte. Toma el plano 1 de la existencia. Bajo la lógica de la supervivencia, o sale, así como o es muy civilizada y simplemente es más veloz que todos los veloces, por lo cual ve todas las falencias y hace de ello su negocio. ¿Sí? Están en la misma supervivencia punto alfa y en la misma supervivencia punto omega, pero la bisagra lógica nunca la hizo. Entonces, acá, estamos en ese punto del más veloz de los veloces, pero, dentro un paradigma que es el mismo de la ameba. Eso, es lo que cambia del evento número 27 y el número 28. Llegó a su tope, llegó a su Z, y cuando llega a su Z, es una nueva A. Si Z es 27, la nueva A es 28 circuitos originales. Nueva versión. Pero es una nueva versión, enmarca una nueva lógica, donde no se trata de ser más veloz linealmente, de correr más rápido que los demás. Este es el momento clave para abrir ese punto y ver de qué se trató siempre la dificultad del receptor. Vamos a ver con detalle microscópico la razón por la cual el receptor estaba totalmente bloqueado para hacer bisagras lógicas y lo van a ver claramente. Bueno, acá vamos, para que yo sepa más o menos cuéntenme quiénes vienen por primera vez. ¡Qué audaces! Y a la vez, todos tenemos que hacer como que venimos por primera vez. Bien. Preguntitas, ¿la han pasado mal el último tiempo? ¿Confusión? ¿Algo que yo sabía hacer y que ahora me encuentro con que no lo sé hacer? Comillas con lo bien que yo hacía esto, y ahora, soy un pelotudo. Audiencia. Tal cual. Dolores en el cuerpo, cabeza, piernas, panza, panza que se hincha y se deshincha. También, ahora va a otra pregunta, ¿nada de lo que dije recién? Bien. ¿Y los que nada de lo que dije recién alguna cosa en particular? Enojo, ira. La percepción del tiempo alterada, sí. La vista, sí. Los dientes. Mucho sueño. Nada de sueño. Bueno, acá la gran cosa es. Participante. Estuve 3 días en coma. 1 grado de mayo, 2 y 3 de marzo. Quedé en coma, dormida. Alejandra, ¿y qué pasó antes y qué pasó después? Después no pude hacer nada de lo que venía haciendo. Dormí muchísimo tiempo, no conocía a nadie. ¿Qué vacante tenés? Participante. 117. Alejandra. ¿Y de dónde es ese? Rafaela, Santa Fe, es 3492. Participante. Mi receptor es 151. Alejandra. 151. ¿El día? ¿Qué día? Participante. 31 de mayo del 71. Estaba en las 6 grados cuarentena. Alejandra. Bien. Comprendamos que todos los números que tienen que ver desde 4, 5, 6, 7 es demasiado inconsciente. La única manera de acceder allí
es a través de la lógica porque allí la neurología no te sirve para nada. La neurología está en plano 3. Entonces, si no hay una lógica abstracta, no se accede a los planos veloces. No se accede al menos a un enlace lógico. Siempre se accede energéticamente hablando porque todo depende de los observadores de la alta velocidad, es el inconsciente. Pero justamente, ¿qué capacidad tiene la conciencia para vincularse a la inconsciencia? El único elemento es lógica abstracta, porque es una instancia anterior a que exista la neurología. Entonces, si no se asume que lo que yo percibo en mi consciencia tiene un gigantesco margen de error y no parto de eso como la base, nunca puedo darle a mi receptor una nueva neurología. Va a ser la misma. No es otra, con nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades van a venir como producto de que el receptor toma conciencia de su inconsciencia. La asume y elige hacer un enlace lógico. Un enlace lógico no es un enlace neurológico. El enlace neurológico es la consecuencia de una instancia de ralentización o de bajada al plano concreto. Lo que pasa es que para eso tenemos que asumir el vacío. Quiero mostrarles dos cosas muy interesantes. Mi hija menor tiene como previa de julio física de primer año y mi hija mayor tiene 2 previas. Historia y lengua de tercero, y como Nanda se cambió de escuela, le tuve que conseguir los programas. Por alguna razón, no se podía imprimir el programa y lo tuve que tipear, y si yo le llegaba a enseñar ella ese programa, en la escuela la bochan. Porque obviamente, todo está mal ahí. No hay por donde la perspectiva que tiene la ciencia es 100% incorrecta. Pero al mismo tiempo, es correcta. ¿Cómo? Me dirán ustedes, a ver, esto es lo que dije, la ciencia está 100% equivocada, sin embargo, sabe todo, al 100%, ¿qué tal? Se los voy a mostrar en la definición del Big Bang. Lo que la ciencia le enseña a través de los macanudos docentes a los niños, y van a ver ahí que al mismo tiempo que saben todo, no saben nada. Y tiene que ver con el receptor, porque el mismo texto, si la lógica que opera el receptor tiene identidad negativa, ve ahí una cosa, si el receptor tiene identidad positiva, ve otra cosa. Pero es el mismo texto. Entonces, sabe todo y no sabe nada, al mismo tiempo. Hablo de la ciencia, pero en religión da igual. No conecta la red, entonces se los leo. No solamente ustedes se enojan, los aparatos electrónicos también se enojan. Dicen no found 404, me cagaste el programa, tengo diarrea electrónica. Bueno, dice. Física, unidad 1. El Big Bang. El Big Bang, literalmente, el gran estallido, constituye el momento en que de la nada, entre comillas, emerge toda la materia. Podríamos decir que el que escribe esto, ya sabe todo. Pero no. Es decir, ¿el origen del universo lo sabe o no lo sabe? Lo sabe. Ahora miren. La materia. Hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado explota generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro universo. Yo me sentiría recontenta, ya está. No tengo nada que hacer. No tengo ningún evento para dar, la tiene clarísima. Reconoció que el origen es abstracto y si en un sistema de comunicación no se conecta con el emisor fundante nunca sabes de qué se trata nada. Bueno, me voy a mi casa, me dedico a hacer tostadas y ya está. Pero mira lo que sigue después. Las estrellas. Aunque la mayor parte del espacio que podemos observar está vacío, es inevitable que nos fijemos en esos puntitos que brillan. Pero vean la frase que viene ahora. No es que el espacio vacío carezca de interés, lo dice. No, bueno, sí, el vacío es interesante. O sea,
Cuando suena aburrido la parte de lo que hablo, la parte abstracta suena aburrida y nadie le presta atención. Y cuando digo algo que se conecta con la preocupación que tengo, la cosa que me pasa, ahí viene la adrenalina y atiendo. Todo lo demás lo dejo pasar, lo dejo pasar. Decís, esas son cosas que son nuevadas, que no entiendo, que no sería importante. Ahí estaba todo lo importante. La única diferencia es que eso importante no estaba conectada con tu neurología, entonces no puedes tener una adrenalina que te baje para atender esos puntos, porque no te provocan nada en el cuerpo. Lo digo de nuevo. Cuando hablo de lo abstracto, no se te mueve nada en el cuerpo, porque no está en tu neurología, porque nunca le hiciste un enlace. Una identidad negativa le da a su neurología un enlace negativo, por lo tanto, lo que es previo a la existencia está hiperconectado en mi receptor. Entonces, puedo ver las cosas antes que las cosas sean. En la instancia previa, pero si mi neurología no está conectada con ese abstracto, voy a escuchar de esto y no lo voy a considerar importante. Y por lo tanto, no le voy a poner el foco de la atención. Vean lo que dice la próxima frase. Es inevitable que nos fijemos en esos puntitos que brillan. No es que el vacío carezca de interés. Simplemente, aparte dice la palabra simplemente, las estrellas llaman la atención. Entonces ustedes ven solamente lo que brilla. Y no ven el negativo, de dónde saca el brillo la estrella, porque el negativo no les llama la atención. Sin embargo, todo el brillo de la estrella emana del vacío. Pero ustedes no le dan pelota a eso. Porque no les mueve química. ¿Dónde está la identidad? Está en lo concreto. Entonces, son una estrella en negativo. Porque tienen que hacer el mismo proceso que ha hecho la estrella para existir. Conectarse con su esencia. Que no se ve, obvio que no se ve. Para que se vea, la tienes que validar primero. Primero, no después. Antes. La percepción que es posterior a la existencia es una percepción pedorra. El enfoque tiene que estar en lo previo a que exista. Entonces, estoy mirando en planos veloces, es lógica abstracta, anterior a la existencia, porque ahí voy a conectar el alfa y el omega de todo lo que existe. Y si estoy conectando con el alfa y el omega de todo lo que existe, ¿cómo voy a tener carga en lo que existe? No way. No puede haber carga en el receptor si el emisor es el fundante. Porque todo sale y vuelve, sale una nueva versión. Sale una nueva versión. Sale una nueva versión. Y estoy conectado con un abstracto. Ahora, obviamente, ustedes me ven conectada neurológicamente con un abstracto. Ustedes no se ven a sí mismos, quizá, todavía, en algún grado, en algo así, intermitente, ¿sí? La neurología no conecta con el vacío, entonces claro, no hay entusiasmo. Entonces lo que digo, no despierta ningún interés. Cuando, en Barcelona, de pronto, me pusieron la calculadora grande acá, y miré la calculadora. Entonces alguien me dijo, ¿vos te das cuenta de que eso no tiene sentido? Mirar una calculadora y recibir ese impacto neurológico, ¿no tiene sentido? No tiene sentido si no hay en tu capacidad de aceptar el abstracto. Está totalmente ligado a lo concreto. Desde ese lugar funciona todo el mundo. Los observadores veloces son inconscientes y su consciente funciona de acuerdo a eso que no tiene conciencia. ¿Se dan cuenta de que si en esta definición de física cuando comienza la encaramos distinto, cambia la percepción? Porque todo el mundo se siente atraído por las estrellas, pero ¿de dónde saca el brillo la estrella? Del vacío. Si hay aquí una estrella, tiene que conectarse con su nada, porque la nada es la única dueña genuina de todo lo que existe. Tengo una prima que es muy inteligente. ¿Cómo diría? Una persona muy apta. Tiene varios hijos. Y bueno, de escuelas privadas. De doble idioma.
negocio exitoso y vacaciones en bla bla y le agarra una pironefritis. Qué sé yo y bueno, estábamos charlando y entonces para mostrarle la lógica y le pregunto, pero vos sabes que cada átomo de cualquier cosa tiene más espacio vacío que materia? Y se te cae el entusiasmo de seguir hablando. Cuando te dice no, ¿y para qué carajo sirve toda esa escuela privada, de doble idioma y persona inteligente de la vida, si no sabes que un átomo tiene más espacio vacío que materia? Es terrible. Porque en lo abstracto, es ser el peor de los ignorantes. Identidad concreta pura. O sea, esto se les enseña a los niños, pero lo olvidan inmediatamente porque no les resulta importante. Significa que todo el potencial no lo van a poder emplear. Solamente van a poder aplicar programas que otros les bajen porque no tiene conexión con su propia fuente. Es patético. Porque en la clase se les está enseñando la verdad, pero no la perspectiva para ver esa verdad. Porque llegó el recreo, y automáticamente, se le olvidó. ¿Y qué me pasó a mí cuando fui a la primaria? Cuando la maestra pone en el pizarrón algo, yo siento un choque eléctrico tremendo, y de pronto, no hay identidad, no hay escuela, no hay niño, no hay pizarrón, no hay profesora, no hay nada, blop blop, intermitencia. Bueno, de varias cosas, no vamos a tener para charlar acá, porque evidentemente ese impacto, no lo tuvieron. Pero fue expresado pero no había receptor. La verdad fue expresada todo el tiempo, no había receptor. La verdad está golpeándonos todo el tiempo, pero no hay receptor. Por la puta identidad positiva. Que estos aparatos, no la tienen. Porque las computadoras reclamarían llamarse todas Commodore 64. Sin embargo, pindonga Commodore 64, yo soy, la que soy hoy, la última versión. Sin embargo, nosotros estamos con ¿qué? Tengo el nombre de mi abuela, comillas, anda a cagar con el nombre de la abuela. Por favor. Déjate de joder. No te puede informar el nombre de tu abuela. ¿Qué carajo sabe tu abuela con el margen de error que tenía el acceso no lineal, por Dios? Porque el lineal, no ve. A los defectos de la abuela. A los errores de la abuela. Los vas a superactualizar, los vas a super sofisticar de manera que se vuelvan más invisibles, pero cuando más invisibles son los errores, más se endurece la perspectiva. No te conviene. Un diamante es un diamante y es duro como es duro, porque tiene errores pequeños que se han vuelto invisibles. Y les llamamos diamantes, y todos los delincuentes persiguen los diamantes. ¿Por qué? Porque todos los delincuentes quieren que sus errores sean invisibles para el resto. Película 5.2. ¿El abogado del crimen la viste? Cuando el abogado le va a comprar a su amado un diamante, el señor le explica que los diamantes se califican por el error, porque si un diamante es perfecto, es luz, no es diamante, ¿entendés? Y es luz, significa no existe identidad negativa, pero la atracción es el diamante. Esta es la contradicción. Pero fíjense, uno diría comillas, son errores demasiado pequeños pero provocan la mayor de las durezas. Para las perforaciones, las puntas son de diamante, entonces es lo más duro, pero el error es pequeño. ¿Se dan cuenta de las lógicas inversas? Entonces, no se trata de refinar el error, porque si refino el error, endurezco la perspectiva. Pero la maravilla es que está a un paso de la luz, pero tiene que asumir su identidad negativa, y si asume la identidad negativa, los diamantes ya dejan de interesarle. Escuchen bien, dejan de interesarle, porque los diamantes son su pasado. Accedió a su potencial, está brillando como la estrella, que llama la atención. Contradictorio. Claro, exactamente. Los gobiernos de izquierda buscan una perfección, ponele en su estado más puro. Buscan un ideal, pero en esa búsqueda de ideal, buscan el diamante. ¿Por qué buscan el ideal en la existencia?
Y en la existencia, lo perfecto no existe. Entonces, están buscando algo que jamás van a encontrarlo de la manera que lo buscan. Si cambian la manera de buscarlo. La perfección, ese punto perfecto que no existe porque es un punto lógico. Empieza a tomar su neurología y el aspecto que existe no para de perfeccionarse, pero tiene que cambiar la referencia al negativo. Participante. ¿Te puedo hacer una intervención? Por ejemplo, en un matrimonio. Lo que está sucediendo, como dice Alejandra, el tema de dejar el pasado. Justamente venimos con todo el valor de lo que es el matrimonio hay que casarse, tener hijos y la ruptura de todos los matrimonios. Lo que está sucediendo es que ya se están dando cuenta que no es perfecto, que nunca va a ser perfecto, porque esa perfección está cuando uno está solo. Y lo que está mutando en las mujeres, que casi todas somos mujeres ahora, es que se dan cuenta que por haber estado aplicando la lógica, sus maridos empiezan a torsionarse, a cambiarse o modificarse. En el externo lo están viendo porque justamente ustedes están empezando a ser esas mujeres que ellos siempre buscaron como perfectas. Entonces, como nosotras fuimos quienes generamos el problema, somos las que tenemos que generar la solución. Entonces, buscan ellos afuera a los amantes, porque nosotras ya no somos esas amantes que los enamoramos. Bueno, y así podemos seguir un montón de tiempo más. No sé si fui clara. ¿Él? Lo que pasa es que, comprendan que son cuadros que se van rompiendo, con ilusiones que se van rompiendo, y todo forma parte de un proceso. Entonces, de estar completamente referenciada en un masculino que me valide, estoy haciendo lo que es error 4 grados plano, sustitución del faltante. Cuando asumo el vacío, y el vacío como fuente de todo, y permito que se me penetre el vacío. Me penetre el vacío, porque estoy asumiendo que de hecho lo hace, el enlace neurológico se activa y empieza a surgir el brillo. Ese brillo, luego, atrae al otro. Pero si yo sustituyo el informante original por este informante, este no da brillo. O sea, tu masculino, no da brillo. Tranquilos. Tranquilos, porque tienen que asumir esto, porque si no, están en sustitución. Entonces, va a cambiar, porque no te está enamorando lo que la persona es, puede, te muestra, no. Es un aspecto totalmente inconsciente del otro que se empieza a activar, porque vos activas tu vacío, entonces puedes conectar con el vacío del otro. Punto. Y si conectas con el vacío del otro, el otro también se empieza a encender. Pero guarda que no es el concreto. Porque se está lleno de errores. Es el vacío. ¿Y qué pasa? Que eso activa, ilumina a los dos. Pero la conexión es en el punto 7 y en el punto 4. Es muy diferente, no es eso de decir comillas me gusta porque tiene ese lomo. ¿Me entienden? Esa es sustitución del faltante. La atracción, porque no tengo un sistema de referencias, me siento atraído, y si veo que me siento atraído, lo que está haciendo la neurología es ser funcional respecto de ese error de sustitución. Entonces, me informa de esa manera. Y siento, en vez de sentir lo que tendría que ver con 7, que 7 son los dos puntos juntos, pero en 4 están separados. Pero si la referencia es 7, estos dos se unen, pero se unen de manera perfecta, no con fricción. Las fricciones vienen cuando uno de los dos está confundido. Confundido, porque tiene una neurología positiva. Entonces, nunca va a entrar en una cosa genuina, siempre va a estar en una especulación, porque va a estar en un estado de necesidad. Entonces, ¿ama? Las pelotas. Necesita es la palabra. Porque si hay amor, no hay necesidad. Entonces, el tipo se obnubila con una señorita y vos lo ves que el tipo está re feliz cuando la mira. Y vos decís, sí, la verdad. Anda para allá.
Porque te veo feliz, porque si yo tengo conectado con el vacío de él y yo veo que a él lo ilumina, y el tipo se ilumina cuando la mira, es evidente que tiene más conexión plano 7 que conmigo. Ok. Entonces le digo, comillas sí, anda ya para olla divina, le tocaste el punto, mira cómo brilla ese amor, ¿o no? Comillas, el tipo brilla con vos. ¿Conmigo no brilla entonces? ¿Cómo voy a decir es amor, si yo estoy rechazando que el tiempo brille? Eso no es amor, es egoísmo al 100%, identidad positiva, posesión, sustitución a full. Y encima, tengo todas las leyes que me amparan, para decir que tengo razón. Porque en el compromiso matrimonial estaba y entonces el cura aquella vez dijo que, lineal. Le reclamo linealidad. La linealidad no te hace brillar. Ni a vos ni a él, a ninguno de los dos. La gente coge todo el tiempo pero no brilla por ese acto. No confundan. Así, que va a depender de que podamos tener acceso a resetear el receptor y conectarnos con la fuente auténtica. Esa fuente auténtica, ese vacío, va a encender. Bueno. Por ahí va, ¿no? Vanessa, asistente. Sí, está todo, o sea, no hay uno, pero no lo toma. Es como que no lo quiere agarrar. No quiere agarrar el evento. Alejandra. En una de esas, la toma, ¿no? Administración cámara LLG CMAC, ¿cuál es la contraseña? Vane. Toma la red del eje ElecMac. Sí, la toma, y sin embargo, no, qué raro. ¿A todos los eventos lo conecta bien como va hasta ahora? Participantes. Bien. ¿Él? Sí. Vuelvo a repetir. Todo lo que es información, ya está. Se trata de nuestro receptor y las dificultades que tiene para captar la fuente de toda la información que tiene. Es la fuente de toda la información. Lo que tiene ese abstracto es lo único que te puede vincular todos los puntos con todos los puntos. Simplemente que sepamos esto, la observación cambia. Y quiero aprovechar una pregunta que he tenido en el WhatsApp de Vane, una pregunta de España, porque aquí viene cuando a todo se le mezcla todo. Y se empiezan a confundir la persona. No sé, Vane, ¿estás muy ocupada para prestarme atención? ¿Viste el mensaje que tuviste? Voy a tratar de decir acerca de lo que la persona preguntaba, y decime si me falta alguna parte. Ella escucha la frase que tira la física, que dice que el observador colapsa la realidad, ¿cierto? Y entonces, dice entonces, la ley que, y entonces ahí se empieza a trabucar porque quiere poner esa frase como antesala de la ley. A ver, dale, a Vanessa, ¿cómo aplicas a la ley? Vanessa. Ella si bien la incluía dentro de la ley, pero que era como que no se le armaba. Alejandra. No lo armaba. Y acá, lo que está pasando, es que la ciencia no está reconociendo el desdoblamiento y como fuente de la observación, el vacío. Entonces, simplemente larga un enunciado que es una verdad, pero que hay que tener una lógica previa, para abordar esa verdad. Y estos son los muchos eslabones que a la ciencia le están faltando. Asumir primero, el emisor fundante de todo el espacio-tiempo y luego asumir el desdoblamiento de observadores por cada nivel de frecuencias. Sin estos conceptos previos, tira el enunciado, pero ese enunciado es fáctico. El nivel fáctico significa técnicamente nivel de experiencia, porque ellos llegan a la conclusión de que el observador colapsa la realidad, porque técnicamente hacen pruebas experimentales. Entonces, están viendo un proceso que es el último eslabón de un proceso lógico. Si a este enunciado científico no lo ponemos al revés, la lógica previa nos confunde. ¿Por qué es a la ciencia a la que le está faltando una lógica previa? Porque aborda todo con identidad positiva y griega, entonces habla de un Big Bang que ocurrió en un principio del tiempo y ese es un error de percepción. ¿Por qué no linealmente? El tiempo es un fenómeno instantáneo.
Y si es un instantáneo, no ocurrió. Esa es la ilusión de la percepción que lo ve como que ocurrió. ¿Pero qué pasa con el observador científico? No tiene una lógica previa para abordar lo que ve, entonces, toda la ciencia tiene un gran problema: su método científico, que está emanando no del vacío, sino que emana del plano 3. ¿Cómo va a abordar la lógica de plano 7, si emana de plano 3 que tiene error? Entonces, no ha asumido a un emisor fuera de su percepción y entonces no tiene manera de entender de qué manera. Eso que dice que es verdad, entonces, no es. El enunciado de la ciencia y la ley se cuelga de ahí, no. La ley es lo que redefine al método científico y lo deja chiquitito así. Cuando la ciencia lo tiene grandote así, está usando como referencia un margen de error muy grande. Porque no puede asumir. Porque si no, lo que se disuelve es la identidad del observador, y si la identidad del observador se disuelve, ahí estamos hablando de otro tipo de ciencia, que no es una ciencia positiva que se basa en la existencia de las cosas, sino de una ciencia andrógina que puede captar el negativo y el positivo de manera simultánea y editarse una neurología para ver interdimensionalmente, se la baja de un abstracto. Entonces, la neurología, el plano 3, va asumiendo la lógica del desdoblamiento de observadores en distintas bandas de frecuencias. Entonces, el receptor puede captar algo que es instantáneo y eterno de manera simultánea. Pero la neurología no puede hacer eso, hasta que no valide que ella no es la reina, ella es la esclava, la servidora, pero nunca la reina. Va a estar simplemente provocando un tránsito, pero Bow va a dar una perspectiva a una velocidad. ¿Pero qué pasa? Al estar siendo influenciada porque asume un emisor que es más veloz que ella, puede aumentar su velocidad. En el vídeo en el que participó Martín Beirot, tenista, ¿sí? Aumentas tu velocidad, siempre y cuando siempre juegues ping-pong o tenis con un observador más veloz. Que te va a romper el juego siempre, inevitablemente te lo va a romper, entonces tu identidad se va a sentir fracturada a cada minuto. Pero ¿qué pasa si tu identidad deja de estar en plano 3 y asumís un potencial negativo? Entonces, estás aumentando tu velocidad siempre, pero dejas el emisor de lado y te estancas en tu velocidad de juego. Eso fue lo que se dijo en ese vídeo. Eso funciona lineal y funciona no lineal también. Porque es una ley física. Y obviamente, el gran obstáculo para aumentar la velocidad es sí o sí la identidad. Porque ese plano 5 es el que otorga potenciales. Plano 6, identidad plano 4. En el medio está 5, genera funcionalidades nuevas para 4. Entonces, si uno se agarra a 4, 5 lamentablemente no puede bajarte el nuevo potencial. O sea, te lo va a bajar. Pero inconscientemente. Porque el espacio-tiempo va a acotarse. 5 va a tener más acceso a los planos lentos. Pero si no hay enlace lógico, esa velocidad va a ser velocidad para que tus errores sean, una guerra con arco y flecha, no es lo mismo que una guerra atómica, ¿cierto? Entonces, un plano 5 que baja, pero yo no modifico mi estructura lógica, entonces, mis errores van a tener mucho crédito energético. O sea, yo tengo errores, pero me viene un crédito energético y tengo $1.000.000. Al $1.000.000, lo voy a aplicar al error. Lo que la gente necesita no es plata, es lógica. Porque la plata, el dinero, la energía va a ser funcional a la autodestrucción, en tanto y en cuanto no haya un acceso a renovar la lógica de tu identidad sí o sí. Porque la supervivencia, la amenaza por el otro, o sea, fíjense, los más veloces del planeta son los más cagados. Tienen miedo. Y se tienen que defender, porque el mundo los ataca. Y son los más veloces. Entonces,
son veloces para poner en velocidad la distorsión. En Israel, una cosa muy loca, porque cuando vos ves los extremos, realmente comprendes los principios físicos. De pronto, los aviones pueden pasar la velocidad del sonido, pero pasas por un lado y resulta que bíblicamente, acá se dijo, que a Dios se le ocurría que se podía comer tal cosa, mierda. No te cierra. O sea, la referencia de que Dios se comunicó con un chabón y le dijo que ahora se puede comer tal cosa y ahora no. Porque bueno, cambió de opinión, entonces, hay una parte que dice que no, Dios no puede cambiar de opinión, vayamos a lo anterior. No, sí puede cambiar de opinión. Entonces se dividen, y claro, cada vez hay más y más versiones y el quien las valida, quien no las valida. Y, en definitiva, todos los científicos están pelotudeando a ver si la Biblia dijo esto o no, o el otro la cábala. Bueno, a ver, la escritura es un problema porque no tiene que ver con lo escrito, sino con la lógica para ver lo escrito. Entonces, si yo miro la cábala, seguro veo todas las cosas ahí, pero porque tengo una lógica para ver lo escrito. Que está escrito y la lógica está para el culo, vas a leer todo al revés y vas a entender todo al revés como la definición del Big Bang. Los niños salen obnubilados con las estrellas y cero bola al vacío. Siendo el vacío la fuente de las estrellas. Tengo que darle en mi neurología una importancia al negativo, pero justamente es ese punto cero que es ninguna cosa es fundamental. A ver, este es un repaso. Cuando hablemos de punto cero, vamos a definir el punto cero en 3 puntos. Plano 7, plano 4 y plano 1. Porque son como si fueran paradas energéticas. Esas paradas energéticas tienen planos abstractos entre medio. Es muy importante esto. Este es un diseño lógico. ¿Entienden un diseño lógico, abstracto puro, y no se van a perder en nada, nunca de cualquier cosa, van a ir a la nada y de ida y de vueltas lindos porque ves un patrón lógico y se te limpia la percepción, y todo lo ves claro. No tienes que ir limpiando punto por punto porque es un punto patrón. Y en el inconsciente se resuelve algo, de manera que va a iluminar al plano 3. Entonces, ese primer punto 7, es un punto lógico, que ni siquiera existe. Lamento informarles que hay que asumir una no existencia fundante plano 7. Guste, no me importa. El punto lógico es fundamental, porque le va a dar función si todos los puntos son concretos, que hagamos. Es una cristalización. Tenemos los polos congelados, porque tenemos este problema. La cristalización de este punto. Entonces la cristalización del norte lleva cristalización al sur, pa bien, punto lógico, que ni siquiera existe. Ahora, se va a transformar en lo que vamos a llamar hoy un potencial el número. El número es el acceso al potencial. O sea, un punto que es cero, se transforma en un cero, número, es distinta cosa. Primero es un punto lógico y cuando se transforma cuando es la puerta de la nada hacia todas las cosas, ahí están los números. Cuando ese potencial va a bajar a la experiencia para que lo procese un cerebro y lo expanda linealmente, entonces se va a transformar en letra. Pero las letras todas esconden un número de orden, por lo tanto, la letra C es un 3. Entonces ese 3 es el número que en la instancia número, que está en el medio de este esquema, le dio el potencial a la letra. La letra es la experiencia. ¿Por qué los separamos? Porque la letra ha bajado a través de un número con una lógica determinada. Si nosotros podemos recodificar la lógica del número, la experiencia letra, en mi receptor, SHUTTT. Cambio. Siendo la misma. Entonces, lo que necesito hacer, es vincularme en un esquema lógico para lograr que me sea cambiable. Entonces, siendo C la letra 3,
Me va a estar remitiendo a plano 1, plano 2, plano 3. Percepción neurológica, ¿cierto? Fíjense. Plano 1, 2, 3, 4 hasta acá, 5R. 19. El plano 1, con 9. 9 es 6, pero visto desde acá, desde 7 hacia abajo, 6, si yo lo veo desde acá, desde 1, es un potencial, si yo lo veo desde acá, desde 7, es un propósito. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo plano. Visto desde dos perspectivas diferentes, pero es el mismo plano y está el engaño acá. Pongan atención. Entonces, un potencial. Algo que puedo hacer, o no. O sí, o no. Lo bajo, o lo dejo flotando. Ahora, cuando el punto hiperconvergente no tiene esta dualidad, elige. Su hogar es el vacío, y si va la existencia es para algo. Entonces propósito. Esos dos que están separados, en esta visión, están juntos. Entonces, está la lógica y está la experiencia. Están vinculados. Baja la existencia con un propósito, entonces 19 es la letra R y va a estar marcando la vinculación del receptor destino de ese propósito. Fíjense o 16, el receptor vinculado con su potencial, entonces RO es la palabra del desdoblamiento por excelencia. Porque R es el receptor lento con un propósito previo a la existencia y O es el receptor lento, vinculada al potencial de que acá puedo elegir este propósito, o no, dejarlo flotando RO. ¿Comprenden por qué RO es RO, y por qué la R es 19 y la O es 16? El mismo receptor se está vinculando con el mismo plano, pero desde dos perspectivas diferentes y simultáneas. RO, pero si yo no tengo el receptor habilitado para conectarme con ese plano lógico puro abstracto, está operándome inconscientemente, por lo tanto, voy a vivir el 19 o el 91, más que el 19 y el 91 va a ser condicionamiento. Condicionamiento. 91. ¿Quién es 91 globalmente? India. Entonces, vos naciste pobre y, cagate. Esas condicionamiento, naciste rico, y ahí estás. Prima el 91 es mandatorio para ese receptor. Entonces, 91. No es 19. No es un receptor que elige y vuelve a reeditar dentro de su potencial. Su propósito, y entonces lo hace propio, entonces, pasa a ser una especie de designio divino que la puta que te parió, designio divino, déjate de joder, no hay autorreferencia. Está estancado y cristalizado. ¿Por qué? Porque está operando ese 91. Entonces, afecta al comportamiento, afecta la percepción dentro de ese receptor, ¿se entendió? Pero si hay una lógica para abordar este fenómeno, yo tengo una explicación lógica de por qué percibo de esta manera. Y puedo vincularme con ese propósito en autorreferencia. ¿Por qué? Porque tengo una lógica, que mi neurológica está siendo afectada y conscientemente está dentro de tu conciencia, pero vos no lo ves. Es el punto ciego dentro de mi percepción, ¿está? Principio fundamental. El universo es autorreferencia. La cualidad por excelencia del universo es la autorreferencia, por eso flota. El vacío no se apoya en otra parte. Por eso materia y antimateria están compensadas y eso hace el efecto flotar, porque el abstracto sostiene al concreto. Entonces, el concreto tiene abstracto y va funcionando según cuánto se aleja del cero en la experiencia es cuánto puede acceder a su fuente. Y si eso está autocompensado, la lógica de la existencia siempre va a ser, voy a utilizar una palabra fiscal. Y ahí dicen comillas de qué está hablando. Le puse la palabra fiscal, que ustedes la asocian a otra cosa, se las estoy poniendo acá. Dije.
Si está compensado el abstracto la antimateria con la materia en la observación neurológica va a tener una autorreferencia fundamental, donde va a poder ser coherentemente fiscal. Coherencia fiscal. Porque fiscal es 51, entonces se te reclama en el plano 1, tu lógica, o sea, no puedes tener una experiencia de la cual no tengas un abstracto. Tiene que estar perfectamente conciliado. Y a mí no me importa la linealidad, porque en 5.1, no importa la linealidad, es como una especie de juez que determina. Ajá, ajá. Por lo tanto, si tengo problemas fiscales, significa que no está coincidiendo lo que hago energéticamente con lo que hago lógicamente. No coincide y el desfasaje fiscal va a estar ahí. Estoy hablando del espacio-tiempo, no estoy hablando de las agencias fiscales. Porque si nos podemos sintonizar con la fiscalía del universo, vamos a estar conciliando la alternancia, fíjense, entre el punto negativo y el punto positivo, pasando por el cero. Es mucho, ¿no? Percepción neurológica. 3. Este es un plano eléctrico, porque fundamentalmente las neuronas son portadoras de pulsos eléctricos. ¿Cierto? Muy interesante la letra L porque es la letra 12. Y fíjense cómo se escribe la L. Miren. Yo puedo partir de alfa. Pasar por las respuestas de los planos lentos, por las respuestas de los planos veloces, redefinirlo todo y bajar con nuevas preguntas, que van a habilitar nuevas respuestas, ¿ves? Toca los 4/4. Después les voy a mostrar la letra L de varias maneras. Esta es una hora, nos vamos a enfocar en ese plano 3, como si fuera la recta que me está representando la corriente eléctrica de mi receptor. ¿Cómo puedo lograr que un receptor pueda vincular lo que no existe con lo que existe en coherencia fiscal? ¿Qué significa eso? Que cada realidad que va a bajar desde el plano 3, porque el plano 3... Por favor, vean que 3 es el desdoblamiento directo de 6. Entonces, el centro de operaciones de una persona en su vida lenta, en su vida consciente es plano 3, porque le da su desdoblamiento directo, 6. 6 le va a bajar el potencial a 3, y 3 lo va a bajar a 1 importantísimo. Entonces, voy a tener como si fuera la parte eléctrica de mi cerebro donde a mí se me ocurren las ideas. Donde a mí se me ilumina el receptor con un punto cero, donde si yo estoy asumiendo una identidad negativa anterior voy a redefinir la lógica y voy a bajar eso a plano 1. Entonces fíjense 3, 2, 1, 3, 4, 5. Entonces, la alternancia va a ser, si este puede ir acá, 5 va a conducir a 6. Entonces 3 y 5 son fundamentales porque es la lógica que va a estar operando. Pero es una lógica abstracta que va a tener la posibilidad de redefinir a 4, porque siempre le va a dar un acceso nuevo a 6. Porque lo que estoy asumiendo en realidad es 7. Lo compliqué demasiado a HH. Lo que quiero mostrar es la corriente alterna. El CA. Lo que nosotros llamamos CA y ustedes llaman AC, está teniendo una parte que ustedes no están viendo que es la vinculación con 5, pero le llaman solamente CA, porque 5 está operando inconsciente. Porque está vinculándose con el pasado. Entonces la percepción va a tener un circuito plano 2 que va a estar siendo operado por plano 4 porque eso es desdoblamiento directo lo que está en el programa, lo que está en la identidad. A ver, si alguien diseña esto y ve la funcionalidad que va a tener, tiene que declarar los circuitos de corriente que va a tener y no le va a poder poner más corriente de lo que necesita esto para el escuche en las palabras que voy a usar. Con mucha atención, funcionamiento previsto. Si la identidad te dice que vas a ser un pedorro para toda tu vida, los circuitos que vas a tener dentro de esa identidad son pedorros también, porque están predefinidos por la identidad. Si yo quiero que ese parlante funcione para que todo se escuche en la sala, la corriente va a estar adecuada al cable.
Ahora, si se redefine la funcionalidad del parlante, y se redefine el potencial y se redefinen un montón de cosas, ese cable no me sirve para una corriente de mayor porte. Ese plano 2 no me va a servir para un potencial de mayor porte, entonces voy a estar acotado por ese plano 2. Pero, ¿qué pasa? En el inconsciente, las personas tienen mucho más potencial que su identidad permite utilizar. Entonces, el inconsciente les va a bajar una energía extra y como el programa no tiene función para esa energía, entonces lo va a hacer explotar. Lo va a hacer enfermarse, accidentarse, porque esa energía ha de ser utilizada. Pero como no tiene un enlace lógico para saber cómo va a ser utilizada, la utiliza para autodestruirse, porque de hecho si yo le paso más corriente por ese mismo cable, para ese mismo parlante lo quemo. Entonces, si el diseño del valor del mundo es principito, vamos a tener a partir de ahora principito frito. No way. No alcanza el modelo principito para el potencial que se nos viene encima, no way. Principito frito. Porque la gran principito, ¿cuál es? Que no sea una rosa, que sea mi rosa. Que no sea un zorro, que sea mi zorro. Secuestro de potenciales. HOLA. Si el amor emana de la identidad, pide retorno a la identidad, es un diseño lógico, por favor, véanlo claro. Si el amor emana de plano 4, va a requerir reconocimiento plano 4. Va a requerir retorno. Entonces es amor. Es necesidad, sustitución del faltante. El amor de todo el mundo a mí no me alcanza. Quiero más, el reconocimiento de todo el mundo a mí no me alcanza. Quiero más, el dinero de todo el mundo a mí no me alcanza. Quiero más. Hola, ¿por qué principito frito? Porque la lógica fiscal, del diseño, de plano 4. Entonces, si de plano 4, la única manera que tiene un 4 de no quedar frito, es cambiar su marco de referencia y salir de la huevada de la sustitución del faltante. El 4 se queda técnico. Porque está en referencia a 7. Y si 4 se queda técnico y está en referencia a 7, siempre le va a bajar una lógica nueva, le va a ampliar el potencial, se va a ampliar el circuito y va a acelerar el plano. Pero, vamos rumbo al brillo, vamos rumbo a esa luz. No una cristalización y que los polos no se derritan para que no se suba el agua y para que no nos inundemos todos. La bosta. Hay que ser coherente entre materia y antimateria. Porque los polos han de ser derretidos y te va a sobrar existencia porque te va a sobrar agua, entonces, más vale que redefinas propósito, principito frito. Comillas, pero ¿cómo? El principito, los valores, si es tan bueno, porque cuida la flor. Hay que cuidarlos porque son pobres, y después resulta que cuidó a los pobres toda la vida y se agarró un cáncer de la puta que lo parió. Comillas que, ¿Dios no quiere a los pobres? Si los pobres, lo único que tienen es a mí, entonces si tengo cáncer, entonces Dios no los quiere a los pobres, ¿hola? Los amabas solamente porque te necesitaban, HOLA. Entonces, si dejan de ser pobres y se vuelven ricos, los odias, porque no te necesitan, es la frase de Evita que es la identidad nacional, pero ¿qué pasa si los pobres argentinos se vuelven los genios argentinos? ¿Qué onda? Porque no les falta energía, les falta lógica. Les falta darse cuenta de conectar con la fuente y de activar el potencial que tienen. Porque no se puede seguir inmaduro, de aquí en más. Entonces, es un cambio de perspectiva muy importante. Principito frito, es muy importante. Es que toda la economía puede ser redefinida desde la ley. Porque se trata de velocidad de percepción y se trata de los 4 errores. No va a poder ajustarse la lógica que opera los planos lentos con la que opera los veloces si nos salimos de la huevada. Entonces,
No voy a poder derrotar a los buitres del mundo si no asumo que el principal buitre soy yo. Porque estoy realmente como el perro mordiéndose la cola, secuestrando los potenciales de todo el mundo, paralizando las actividades autorreferenciales de todos, para que todos dependan del gobierno. Es monstruoso. Este es un error. Que se acorta el margen de error porque hay una lógica fiscal global en curso, y va a quedar principito frito. Bow, tiramos todos los valores a la miércoles. ¿Y ahora qué hacemos? Es que justamente, reconocer ese punto hiperconvergente a operar ese plano 4, para que se redefina continuamente, y nos dé nuevos circuitos. Súper importante. ¿Qué hora estamos? ¿Cuánto falta? Vanessa. Faltan 10 minutos. Para las 11, ya está. Alejandra. Buenísimo. ¿Preguntas? Participante. Cuando hoy hablaste de lo que era la coherencia fiscal, y desde el plano 3, la percepción neurológica poder equilibrar entre lo abstracto y lo concreto, ahí es como que quedó un punto. ¿Tenemos coherencia fiscal? Alejandra. No. Momentito porque ahí voy a decir algo que va a mostrar por qué el receptor está trabado. O sea, ¿cuál es la dificultad? Porque el receptor no opera cero. No opera cero, porque opera O, la letra O. El cero del que estoy hablando, es un cero que otorga funcionalidad y es el que me permite interactuar entre lo negativo y lo positivo. Pero si ese cero, que tiene la misma grafía que la letra O, me va a estar amarrando a un receptor al plano 6, que encima, ese plano 6 está atado a plano 4 porque esa identidad me restringe el acceso al potencial. Mi identidad me restringe el acceso al potencial porque la función de la identidad es la que me tengo que operar para que esta identidad se redefina y pueda acceder a otro potencial. Pero para hacer esto, se necesita operar los puntos cero. Cuando se trabaja en ciencias exactas, para las ciencias exactas, fíjense, no hay margen de error, porque operan los números. En las ciencias empíricas, opera el margen de error y funcionan con letras. Fíjense. Entonces, las ciencias exactas están operando con un abstracto masculino que está otorgando existencia a pasajes de potenciales a los planos lentos. Las ciencias exactas no tienen margen de error, en tanto y en cuanto dentro de un modelo, lo bajan. Esa es la capacidad que tiene plano 4 para fundar lo que sea, en plano 1. Es un abstracto que simplemente es constructivo. En ese plano de ciencias exactas, para no confundir el cero con lo, al cero se lo dibuja así. Entonces, cuando escribo coseno, es no, pero cuando pongo cero, es así. Fíjense que la grafía sigue estando validada para la letra y no para el número. Lo que pasa es que estas cuestiones son justamente hacen que el receptor no pueda tener un cero operativo y el cero esté interferido por la identidad. Entonces, con identidad negativa eso se resuelve, pero sin identidad negativa esto queda como una mera teoría y Alejandra, ¡qué bien! Será una cuestión de Alejandra, que puede accesar bisagras lógicas todo el tiempo y el resto del mundo se queda mirando. Hasta que el resto del mundo entiende que se trata de la identidad negativa y empieza a poner la observación de otra manera, no en lo que Alejandra dice, sino en lo que hace antes de que diga algo. ¿Comprendan? Alejandra como un punto cero, lo que dice, y si ponen la atención en el antes de lo que dice, ahí está. Entonces, están acá, pero vinculados con lo que hay acá, porque, en definitiva, este es un emisor que simplemente es un puente entre esto y esto. Participante. Un 4 grados operativo. Alejandra. Un 4 grados técnico. Un cuarto técnico, opera como puente. Un cuarto energético, opera como interferencia. La interferencia y el puente, es la misma cosa.
va a depender de la lógica que opera el receptor. Si el receptor no tiene el cero funcional, va a quedar obnubilado, pero obnubilado no es operativo. Es una sensación linda y agradable, pero en definitiva efímera y no es funcional, que es lo más importante de todo. Entonces, ¿qué pasa? El evento diciembre que estaba planteado en Cuba, porque Cuba para una identidad negativa, es 5-3 si son las dos percepciones. ¿Porque las dos percepciones? Porque plano 7 tiene que bajar de 7 a 6 y a 5 y 3 viene de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿ves? En definitiva, 7 y 1 se están conectando a través de 5 a 3. 7 y 1 se conectan a través de 5 a 3, por eso 53 es el escenario de las peleas entre Estados Unidos, 1, y Rusia, 7, ¿ves? Hay lógicas no lineales que le dan la estructura cuántica para que se desarrollen todos los conflictos lineales. En la linealidad nunca van a encontrar la resolución de ningún conflicto. Comillas, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué me pegó? Comillas, ¿y por qué te pegó? ¿Por qué le pegaron? Comillas, ¿y por qué le pegaron? Al que le pegaron porque le pegó otro, y así vamos a llegar a la ameba y le vamos a preguntar para qué existe, y va a decir, no sé, pero acabo y no veí. No hay la linealidad, la respuesta a ningún conflicto. Entonces, si no hay la linealidad, nada que hace la denuncia policial, cuando hace el relato de los hechos. Comillas, ¿y dónde estaba usted? ¿Y dónde fue? ¿Y después qué hizo? El policía está al pedo porque no resuelve absolutamente nada porque es meramente lineal. Y aparte, la vinculación con el pasado. ¿Y qué pasó? ¿Y por dónde fue? Y que se investigue. Que se investigue el crimen de no sé qué. Y ahí salen todos a buscar linealmente lo que ocurrió. ¿Para qué? ¿Por qué no vamos a buscar no linealmente lo que ocurrió? Ahí están todas las respuestas. Entonces, ¿por qué pedimos justicia por los muertos de Plam, Plam? ¿Y por qué nos pusieron un bombazo? ¿Y por qué el otro puso otro bombazo, señora gallina? ¿Por qué puso un huevo? ¿Por qué salí de un huevo? Señor huevo. ¿Por qué salí de una gallina? ¿Y entonces? Linealmente, no veí. Porque cuando llegues a descubrir cómo lo mató, cuándo lo mató, qué pasó linealmente, ¿qué vas a hacer? Lo vas a encerrar. Ah, sí, lo encierro. ¿Y entonces, se acabó el conflicto? No. Porque permanece la estructura lógica. Y el combustible del odio y de la venganza va a originar un nuevo episodio. Entonces, lo lineal no funciona, no es efectivo. Porque la identidad se siente herida, y bueno, se siente herida, no es la identidad. La identidad es un vehículo para otra cosa, y se entiende esto se desmantela de verdad. Si se desmantela la estructura lógica del conflicto, el conflicto no tiene soporte en el espacio-tiempo y se cae. Y viene otra versión. En la polaridad, los buenos se dependen de que los malos existan y los malos se dependen de que los buenos existan. Y si nos volvemos buenos y malos de manera simultánea se terminó el circo. ¿Y de qué se va a tratar la vida, si no se trata de los conflictos? Ahí se nos acabaron los... Estamos sosteniendo los conflictos simplemente porque no sabemos hacer otra cosa. ¿Y si nos bajamos otro potencial que se trate, ya no de RO? ¿Y si RO no opera, opera RI? Es otro modelo lógico. Funciona de otra manera, porque está ligado al propósito fundante, y esta identidad está ligada a SR, 19, y 9. RI, porque 19 es R y 9 es I. RO, ya lo vimos, es alguien que se cae de culo en el espacio-tiempo, que tiene un montón de potenciales flotando y que va a decidir si se los baja o no, disfruta por aquí o por allí. En definitiva, es la vida que conocemos. Explorar el RI. Tiene que ver con sincronizar el consciente con el inconsciente.
y que el inconsciente vaya habilitando al consciente de manera progresiva en una versión nueva en cada alternancia entre negativo y positivo. Está muy difícil lo que estoy hablando en difícil. ¿Sí? Pero, miren que yo me creo que entienden, ¿eh? Me la creo facilísimo. Pero pídanme ralentizado, más o menos. Va a depender de ustedes que me digan dónde están y que no me mientan, porque el que se hace el canchero es el que pierde. Definitivamente, y se queda atrás lejos, ¿eh? Entonces, ¿el RI? Para eso vamos a volver al RO y volvemos al RI. El RO. Desdoblamiento clásico. Habito el margen de error. Habito la posibilidad de bajarme el potencial, cuando yo elijo, cuando mi decisión se coincide con la elección de mi esencia, cuando esto está en coincidencia entonces, bajo RI. Pero cuando ese potencial queda flotando porque estoy vinculado linealmente. Mi identidad está vinculada linealmente y me interesa se funcional respecto de la realidad que existe, entonces, voy a la escuela a aprender muy bien, cómo ser un pelotudo actual. Claro. O sea, voy a la escuela, escucho lo que dice el profesor, entonces yo leo lo que le tengo que decirle al profesor para que me ponga un 10. Entonces, soy un inteligente de ese espacio-tiempo y un pelotudo universal. Pero dentro de ese espacio-tiempo soy un genio, porque me ponen un 10, ¿me entienden? Estoy buscando ser operativo dentro de la realidad que me circunda, entonces mis referencias son lineales. Yo me voy a basar en las verdades que veo y encontrar los circuitos, escanearlos para ir rápido y moverme dentro de esas pautas. Entonces, voy a entrar en el vicio de cada institución para poder zafar y hacer lo que quiera hacer según mis ganas. Mis ganas van a estar determinadas por mis circuitos. Mis circuitos van a estar determinados por mi identidad, ¿sí? Me rijo por un plano 2, sensible porque lo único que quiero es sentirme bien. Todo el mundo vive así. Buscan sentirse bien y operan en la realidad. A ver cómo logran sentirse bien. Ese sentirse bien es el plano 2 que le informa comillas a. Esto va para nosotros está acoplado 246, entonces el acceso al potencial es pescar los circuitos del diseño, para acceder a sus mejores potenciales dentro del diseño. ¿Sí? Entonces, ahí está donde me va. Revistas de turismo, casas de ropa. Los mejores restaurantes porque son los top del diseño. Yo voy a escanear los circuitos para acceder a los mejores potenciales dentro del diseño. ¿Comprenden RO? Esto es RO. Mis antenas son lineales. Ahora, ¿por qué están acá? Porque tiran la antena lineal y lo que ven les parece pedorro. Revistas de barcos, un embole. Shoppings de ropa, otro embole. Si cuando agoto y plano 4 no tiene más, y vos seguís sintiendo que ¿qué pasa? Pero hay quienes no llegan a ese umbral y las cosas del diseño les activan la neurología. ¿Sí? Es como que ahí está. Entonces, obviamente ese ser global que conecta todo con todo, esos que están alineados linealmente, están cumpliendo una función para el no lineal. Por favor, escuchen bien. Esos receptores lineales están cumpliendo una función. Distinta función, para otros receptores no lineales. Pero, finalmente esos receptores operan inconscientes, en tanto que los no lineales se vuelven conscientes de esas situaciones. Las pueden ver de cabo a rabo, las pueden ver. Pero los que son lineales, ven solamente el tramo del laberinto en el cual se encuentran, entonces buscan con desesperación la salida. Que nunca la encuentran porque la perspectiva está confundida, ¿sí? Pero, en definitiva, no encontrar la salida, es lo que los mantiene activos para buscarla. Es una ilusión, porque no se encuentra por ahí, pero es lo que genera el movimiento lineal. Esto, en definitiva, mantiene el espacio-tiempo abierto ¿para qué? Para darle espacio-tiempo al no lineal,
que le cagan las fichas, que conecte, que biologice, y que modifique el campo. Modifique el campo. Lo modifica al campo. Porque le otorgue nuevas versiones. Si yo estoy buscando que el campo me busque sus mejores potenciales, no tiene poranga que ver con alguien que se presta a dar vuelta al campo y generar nuevos potenciales para todo el mundo. No es igual. RI. Entonces, porque ya no estoy hablando de potenciales que entran dentro de la identidad, sino que siempre, la identidad va a tener que ser sacrificada en pos de una perspectiva mayor. Esto parece feísimo. Visto desde acá, pero es maravilloso. Desde acá, pero ese maravilloso no está dentro de la imaginación del que viene por acá, es algo que está fuera del conjunto de todo lo imaginado. Conjuntos empiezo a sincronizarme con el propósito del propósito. Un receptor para ambos propósitos. Uno lento y uno veloz, que van a estar encontrándose. Es otra cosa. Porque hay otras maneras de navegar el espacio-tiempo que estamos a punto de descubrir que son mucho más hermosas que andar buscando por los laberintos buscando irse en un crucero o alguna huevadas de esas. Bueno, ahora vamos a hacer el break.